Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Palacio Sánchez y el día de hoy voy a realizar la explicación sobre las generaciones de los derechos humanos. Estos son una propuesta hecha por Karel Basak en 1979 para clasificar los derechos humanos de una mejor manera. Esta sigue la noción central de las palabras que están en la bandera ícono de la Revolución Francesa, las cuales estas son libertad, igualdad y por último la fraternidad. Bueno, primero vamos a hablar de la primera generación. La primera generación buscaba los derechos individuales y políticos por allá en el siglo XVIII, los cuales surgieron como respuesta a los grandes reclamos que motivaron a las principales revoluciones en Occidente. Estos derechos imponen al Estado a limitarse a garantizar el libre goce de los derechos anteriormente dichos y con esto creando la fuerza pública y mecanismos judiciales que protegieran a estos. Algunos de estos derechos son la libertad de expresión, la libertad a un debido proceso, la libertad de asociación, la libertad religiosa, entre otros. Según el profesor Aldo Atilio, los derechos de la primera generación se pueden dividir en dos partes, los derechos políticos y los derechos civiles. Los derechos civiles son los que se basan en la igualdad ante la ley, tales como la libertad individual, la libertad de pensamiento, la libertad a la seguridad, entre otras. En cambio, los derechos políticos son los que se refieren a la regulación del hombre en la participación de la parte política, tales como son el derecho al voto y el derecho a la asociación política. Aquí también se habla del DESCA, que son los derechos sociales, culturales y económicos. Estos tienen una naturaleza distinta a los derechos fundamentales, puesto que están algo más basados en la libertad positiva y fuentes de regulación externa. Cabe recalcar que estos derechos también son asociados indirectamente con otras generaciones. Ahora hablaremos de la segunda generación, más conocido como la generación de los derechos sociales. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales estuvieron involucrados en la Declaración de 1948, razón por la cual, debido a eso, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, podríamos decirlo así, al Estado social de Derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, el cual enfrenta a dichos derechos sociales y económicos. Estos derechos lo que buscan es un estado de bienestar que ofrezca estrategias, soluciones o alguna forma de manera efectiva para que las personas puedan gozar dichos derechos de una manera eficiente y buena. Algunos de estos derechos son que toda persona tiene derecho a la asesoría social y a los derechos DESCA, que son los de derechos culturales, sociales y económicos. Otro sería que todas las personas tienen derecho a trabajar en un ambiente óptimo y satisfactorio. Y otro vendría siendo que la educación primaria y secundaria debe ser obligatoria y gratuita. Bueno, ahora hablaremos de la tercera generación. Surgida en la doctrina de 1980, la tercera generación se vincula sobre todas las cosas con la solidaridad. A esta los unifica su incidencia en la vida de todos a nivel universal. Normalmente en este se incluyen derechos heterogéneos, tales como el derecho a la paz, derecho a una calidad de vida y entre otras garantías, por lo cual también se ven involucrados algunos otros autores que piensan que estos derechos podrían venir estando en una cuarta generación. Un ejemplo de esto podría ser que Valentín González, que piensa que la manipulación genética está ligada a la cuarta generación de los derechos humanos, o como Roberto González, que piensa que la manipulación genética es una representación de amenazas adaptadas a la realidad, a la actualidad, perdón. Es decir, que el hecho de la manipulación genética podría estar tentando contra derechos de la primera generación, tales como el derecho a la vida. Bueno, hasta aquí mi exposición del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y haya tenido la información correspondiente.